dos o tres. En otras palabras, con solo que hayan dos y hayan tres que se reúnan en mi nombre, pues ahí estaré yo. Amén. Así que a Dios no le toma de mucha importancia el número, hermanos, sino que sea, cual sea la cantidad, que sea en su nombre. Con el corazón. Porque dice la Escritura, hermanos, que todo lo que hagamos, y todo es todo, hermanos, Amén. de hechos o de palabra, Gloria al Señor. sea todo hecho en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer las Escrituras, hermanos, del libro de Hebreos, Amén. capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 10 también. 10 de Hebreos. Cuando lo tenga, hermanos, leámoslo juntos. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 10. Yo creo que todos lo tenemos claro. Aleluya. Ahí el joven Brian. Bendiciones, Yo la llamo a está entre nosotros. ¿Ya lo tiene? No. Leámoslo juntos, hermanos, en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, Timoteo. verso 10, dice así en el nombre de Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para Aleluya. siempre a los santificados. Amén. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, creo que a mí me gustaría, pero en otra ocasión va a ser, Bien. iniciar desde del capítulo 10, verso 1 al 11, ir analizando verso por verso, pero se daría mucho tiempo, porque hay mucha riqueza, hermanos, en cuanto a lo que hemos leído, mucho por saber y mucho de todo lo que dice a nosotros nos conviene. El tenerlo presente en nuestra vida es este conocimiento de la verdad. Pero vamos a ver algo, dice el 10, empezaba diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿De cuál voluntad está hablando? Cuando Dios trazó su plan en su conocimiento, en su sabiduría eterna, Él trazó el cómo dar salvación a la humanidad después de que Adán pecara. Desde ahí él dio una profecía, hermano. Lo sabemos todo, la profecía cuál es. Que le dijo que de la simiente de la mujer y la simiente.
Y cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de una simiente de carne. Cuando le dijo de tu simiente, está hablando de una simiente de carne, está hablando de un cuerpo. Cuando le dijo de la simiente de la mujer, desde ahí nuestro Dios estableció que iba a utilizar un cuerpo. Desde ahí nuestro Dios, Él estableció de que iba a utilizar un cuerpo. Y bueno, la humanidad se corrompió en el tiempo de de Noé. Solo Noé pues fue hallado perfecto, mientras que toda la humanidad se había corrompido. Dios pues, sabemos la historia, Dios salvó a Noé y de ahí pues se volvió a multiplicar por la familia de Noé. Pero la humanidad volvió a corromperse. Pero Dios se hizo amigo de Abraham. Y de aquella promesa que se fue dada en Eva, esa no fue olvidada, sino que se dijo que de la simiente de la mujer, o sea, de un cuerpo, Él iba a utilizar. Y esa misma promesa se la trajo a Abraham y le dijo, de tu simiente. De tu simiente. Y de ahí del linaje de Abraham, es decir, de todas las personas que había, como Dios había prometido utilizar un cuerpo, de todas las personas que había, nuestro Dios tenía que coger un linaje. El linaje que Él ocupó fue el de Abraham, con Sara. Y desde ahí, hermanos, hasta Jesús. Aleluya. Y ese es el cuerpo que nuestro Dios ocupó. Y quiero que leamos, no sé si cerraron aquí, ahí en Hebreos 10, ya les digo, 10:5. Dice, por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. O sea, desde un principio ya con Adán y Eva se le dijo de tu simiente, o sea, simiente, hijo, es decir, iba a ocupar un cuerpo. Nuestro Dios iba a utilizar un cuerpo. Pero como todo se corrompió, pues solo quedó Noé, y de Noé pues siguió hasta Abraham, y de Abraham dijo Dios, de Abraham, de aquí voy a tomar este linaje, de aquí voy a sacar el cuerpo que iba a utilizar. Para dar un sacrificio perfecto, para santificar y para purificar a toda la humanidad que se había corrompido. Pero antes de que viniese esa manifestación en carne de nuestro Dios, Él dejó cosas que iban a simular el hecho que Jesús vino a hacer como sacrificio. Ya lo vamos a entender lo que quiero decir. Él dejó cosas que simularan el hecho que Él iba a hacer. Y el hecho que Él iba a hacer era usar el cuerpo que Él utilizó para manifestarse en carne, en sacrificio y en propiciación para santificar a todos. Y esas simulaciones fueron cuando Dios, pues, el pueblo de hijos de Abraham estaba en Egipto y desde ahí lo sacó por medio de Moisés y se le dieron leyes, se le dio leyes, estatutos a seguir. Pero todas esas leyes de sacrificio que se le dieron a Moisés, porque a Moisés se le dieron muchas leyes, y las más grandes de ellos fueron sacrificios continuos de cada año, donde sacrificaban un cordero, buey, ave, que lo sacrificaran como ofrenda, como holocausto,
como propiciación. Y todos estos animales que se ocupaban en sacrificio solo era una sombra de lo verdadero. Es decir, solo eran simulaciones de lo que Dios iba a hacer con el cuerpo que Él había determinado utilizar. Y hermano, yo le traigo un ejemplo de ello. Por ejemplo, vemos esa sombra que está ahí. Usted sabe esa sombra que está ahí del árbol que está afuera. Esa sombra, ahí se ven esas hojas. Pero eso fue lo que imagínense, eso es lo que Dios nos presentó primero, una sombra. Pero luego Dios dijo, bueno, ya quítese la sombra y veamos lo real, lo verdadero de la sombra. Entonces nosotros vemos el árbol. El árbol es lo real, pero eso es solo una sombra de lo real. Entonces la ley, los sacrificios de animales, solo era una sombra, y lo dice en el primer verso del capítulo 10, dice, en el 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, tomemos otra vez el ejemplo de esa sombra. Si no tuvieran las paredes, pues la sombra del árbol fuera más bonita, ¿no? Se distinguiera mejor el árbol, la sombra. Pero usted nunca va a poder, de la sombra, nunca va a poder tocar las hojas. Por la sombra no va a poder, del árbol no va a poder tener, digamos, esa nance, ¿no? Nunca va a poder recoger nance de la sombra. ¿Sí o no? Ni captar el... Porque no es lo verdadero, no es lo real. Entonces la ley y los sacrificios solo eran una sombra de los bienes venideros. Amén, qué bonito. Sí. Entonces, nunca, y dice ahí, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, así como de esa sombra nunca puedo recoger nance, porque solo es una sombra de lo verdadero, así de esos sacrificios, de esas leyes que se lo dieron a Moisés, nunca podían hacer santos a todos ellos que lo ofrecían. Y por esa razón tenían que estarlo haciendo cada año, cada momento, porque no hacían perfecto a nadie. Pero ahora si tomando el mismo ejemplo, nos olvidamos de la sombra y nos vamos al árbol, vamos a poder acariciar y tocar sus ramas, sus hojas y recoger de su fruto, de sus naranjas. Amén. Entonces cuando Jesucristo vino y se manifestó, entonces sí vamos a poder obtener los bienes venideros y son la santificación de nuestros pecados. Amén. Solo desde el sacrificio de Cristo, solamente de ese sacrificio es que se hace la verdadera santificación. Aquellos tenían la sombra nada más, pero se dijo, quitar lo que se dio para poner lo último. Y dice, en el 5 leemos, por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste. Es decir, lo anterior, lo primero, eso no era lo verdadero. Más me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, hablando de la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer lo último. Es decir, nuestro Dios eligió un cuerpo y se dio aquella sombra. A Moisés se le dio la sombra de lo verdadero. Así que eso con nuestro Señor Jesucristo es quitar lo primero, quitar lo que se puso de primero y se va a poner lo último. Es decir, aquello que solo era una sombra se quitó para poner aquel verdadero. Sí.
Y Dios utilizó un cuerpo. Porque allí dice, me preparaste un cuerpo. Y eso que dice, me preparaste un cuerpo, es lo que se le prometió a Eva cuando se le dijo, de tu simiente. Hablaba de un cuerpo. Y eso mismo se le dio a Abraham cuando nuestro Dios eligió de qué linaje iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Se le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. No está hablando de que todos los hijos de él, de su carne, los hijos de Rubén, los hijos de Leví, los hijos de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, todos ellos iban a ser de bendición. No, está hablando de la simiente. Está hablando de ese cuerpo que iba a ser del linaje de Abraham, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De esa simiente es que iban a ser benditas todas las naciones. Aleluya. Y esa simiente, nuestro Dios lo estableció así. Nuestro Dios lo estableció utilizar un cuerpo. Dios se preparó un cuerpo para darlo por propiciación, para darlo por sacrificio, para darlo por ofrenda para todos nosotros. Y Él lo hizo así lo quiso Él. Y por eso dice, y esta, lo que leíamos en el 10, y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Aleluya. En otras palabras, hermanos, antes, voy a poner un ejemplo, hermano Roberto. Si él hubiera estado, hermano Roberto, en los tiempos de Moisés, que solo era la sombra de lo que Jesús iba a hacer, mi hermano pecaba ahora, mi hermano agarraba ahí unas palomillas o un cordero, iban del sacerdote, hacían el sacrificio, hacían ritos de purificación, bueno, se iba mi hermano. Allá el tiempo volvía otra vez a lo mismo, fallar, a pecar, volvía otra vez a hacer el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué él lo tenía que volver a hacer? Porque el que hizo de primero no lo perfeccionó. Yo no tenía. No lo hizo perfecto. Y como no lo hizo perfecto, mi hermano tenía que volver a ir otra vez a pecar. Porque no lo hizo perfecto el primer sacrificio. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia al sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo conlleva algo muy especial. Cuando en verdad se recibe el sacrificio de Cristo, cuando de verdad se recibe, sucede algo, hermanos. Pero para esto quiero que analicemos algo. No solamente al pueblo de antes se le dio la ley, los sacrificios, que solo eran la sombra, sino que también se le dijo a Abraham, y este es el pacto que haré. Y fue la circuncisión. Señal de que Abraham tenía el pacto, se le dio una circuncisión, que ellos iban a ser pueblo de Dios. Esa circuncisión era señal de ese pacto. Pero si vemos, Abraham recibió el pacto fuera de la circuncisión primeramente. Pero para no meterme más, quiero explicar eso. Se le dio esa circuncisión, así que se circuncidaban todo varón. Y ahí todos los judíos circuncidaban todos los varones, para señal de ese pacto. Y todos los judíos ahí circuncidados. Pero resultaba algo. Estaban circuncidados, pero la ley, la palabra de Dios no estaba en ellos para practicarla, para hacerla. Es decir, tenían una circuncisión, pero vivían en el pecado. Hacían sacrificios para purificarse, pero seguían pecando. En su mente, en su corazón, pecaban. Con hechos, pecaban. Entonces nuestro Dios vino y estableció algo. La circuncisión no la quitó.
sino que la cambió. Una circuncisión, ahora la circuncisión ya no es en el cuerpo físico. Ahora nuestro Dios quiere que la circuncisión sea en el corazón. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de nuestro Dios debe de morar en nuestra mente, en nuestro corazón. Si la palabra de Dios permanece en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos una circuncisión no hecha en el cuerpo, sino que hecha en el corazón. Y esta es la que vale y esta es la que cuenta. Esta circuncisión hecha en la mente y en el corazón. Ahora, si tenemos la verdadera circuncisión hecha en nuestro corazón, tendremos la palabra de Dios en nuestra vida y con un sacrificio que nos va a perdonar todo. Entonces somos realmente santificados y ya no se pecará más. Pero resulta que muchos no tienen esta circuncisión. Y por eso, a pesar que entienden el sacrificio de Jesús, siguen pecando. Como dice aquí, quiero que lo leamos en el 10:15. Cuando dice... Porque dice que en el verso 11 leíamos ciertamente, en el 10 leíamos, y esta es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Dice en el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿De qué manera? En el 15 le dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, necesitamos este pacto de circuncisión hecha en el corazón, donde la ley de Dios esté en el corazón y en nuestra mente también estén escritas sus leyes. Pero muchos tenían el sacrificio de Jesucristo, el pacto en la carne, en su cuerpo. Pero ahora viene el nuevo pacto, que la circuncisión ahora es en la mente y es en el corazón. Y además de ello, tenemos un sacrificio perfecto que quita los pecados para siempre. Aleluya. Y esto es lo que se nos ha sido dado a nosotros. Esto es lo que se nos ha sido dado a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo dice, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean estrado de sus pies. En cierta ocasión Jesús le hizo una pregunta a los judíos, que de quién decían que era el hijo de él, el hijo del hombre, Mesías. Ellos no dieron que responder. Sí, era por linaje de Abraham, linaje por el rey David, sí, de la tribu de Judá, sí. Pero cuando le dijo, ¿por qué dice el salmista? Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean por estrado todos los enemigos, hasta que sean puestos todos los enemigos bajo el estrado de sus pies. Hermanos, dijo mi Señor a mi Señor. Como decir, se dijo a sí mismo. Como diciéndose a sí mismo. Y hermanos, cuando Dios se manifiesta en carne y toma ese cuerpo de carne para ejecutar lo que Él dijo desde aquello que se dijo con Adán y Eva, que de tu simiente
ese cuerpo que Él utilizó, ese cuerpo, con ese mismo cuerpo se va a dar juicio. Amén. Con ese mismo cuerpo se va a dar juicio a todo. Entonces, el poder de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Porque Jesucristo, Él es la esencia, como dice el mismo Hebreo, dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. O como dice otro verso, que en Jesús corporalmente está toda la plenitud de la deidad. Dios fue manifestado en carne. Cuando Dios utilizó este cuerpo, en ese cuerpo Dios va a usar todo su poder y su autoridad sobre todo. En ese cuerpo. Entonces Jesucristo